Buenas noches, queridos televidentes, a una emisión más de su programa Vamos a Descubrir, un programa que lo producimos en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y es difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Para nosotros es un placer que ustedes puedan acompañarnos durante todos los segmentos que hemos preparado especialmente para ustedes. En este segmento de Física Interactiva estoy, como de costumbre, acompañada por la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Naomi, y bienvenidos ustedes que están en casita. Sí, la verdad es que este tema del segmento del día de hoy vamos a estar platicando un poco sobre los movimientos de la Tierra. Y me imagino yo que los televidentes también recordarán que en la escuela primaria los que más se mencionaban eran la traslación y la rotación. Así es. ¿Verdad? Entonces es el tema de hoy para que nosotros podamos recordar a todas nuestras maestras de estudios sociales o de ciencias sociales y que podamos hablar un poco más al respecto de ellos. Exacto, entonces realmente nuestro planeta Tierra tiene 5 movimientos, o al menos hasta el momento que se han descubierto. El más conocido, rotación, cuando la Tierra da vuelta en su propio eje o gira en su propio eje. Sí. Traslación, cuando la Tierra gira alrededor del Sol, siguiendo una órbita elíptica de ello. La precesión, la nutación y el bamboleo de Chandler, que los vamos a ir profundizando. Exacto. Bien, entonces, como usted nos menciona, la rotación es el movimiento que la Tierra hace sobre su propio eje. Exacto. Y la traslación alrededor del Sol. Bien. Por ejemplo, la rotación, cuando la Tierra hace ese movimiento en su propio eje, es lo que nosotros consideramos un día solar. Hemos definido un día como 24 horas. ¿verdad? Entonces, es lo que prácticamente nos determina también las 12 horas en las que nosotros recibimos los rayos solares, y 12 horas en las que nos encontramos en oscuridad, únicamente iluminados por la luz de la luna, que realmente es el reflejo de la luz solar. Entonces, y básicamente es por lo mismo, cuando la Tierra está rotando en su propio eje, la mitad de ella se encuentra iluminada por el Sol y la otra mitad se encuentra en oscuridad o iluminada por la luna. Pues acabamos de mencionar que el día dura 24 horas, pero realmente no es así. Un día dura un poco más de 24 horas y dura 3 minutos 56.5 segundos más. Sí. Entonces, de ahí es que consideramos un día sidérico, de hecho. Y gracias a eso es que también le llamamos año sidérico al tiempo que se tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol. Como mencioné, es una órbita elíptica, realmente no es circular, pero tiene una centricidad bastante baja. Entonces, o sea que la Tierra, así como un día no dura 24 horas realmente, entonces nuestro año, que es el tiempo en el que se tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol, tampoco es 365 días exactos. Por eso es que tenemos años bisiestos, donde ese año, cada 4 años, realmente nuestro año dura 366 días. Y bueno, ¿por qué llamarlos días sidéricos? Realmente fíjense que los días no se consideran, o sea, no se miden exactamente en lo que se tarda la Tierra en dar su giro, digamos, solo por los rayos de luz que la están iluminando, sino realmente las estrellas se encuentran en cierta posición. Entonces, al inicio del día se toma esa posición de una estrella, por ejemplo, como un punto de referencia. Cuando esa estrella vuelve a quedar en su mismo punto, entonces eso es un día. Y el tiempo en que se tarda dar entonces la Tierra vuelta en su propio eje son 24 horas más 3 minutos y 56.5 segundos más. Bien, entonces ese tiempo, esos 3 minutos con las cifras de segundos que usted mencionaba, son lo que, por decir así, se recopilan durante todo el año y sería nuestro 29 de febrero. Sí, exacto. Sí, exactamente, nuestro 29. El 29 de febrero, bueno, sí, interesante. Y de hecho a ese año, así como nosotros lo medimos como un año, tiene 365 días, en la ciencia se le llama año cívico.
o año civil, perdón, año civil. Entonces, mientras año sidérico es el año en el que podríamos considerar la suma de todos estos segundos y minutos extra. Interesante. Ahora sabemos por qué es que tenemos un 29 de febrero cada 4 años. Si hablamos de la traslación, estamos hablando también de ciertos parámetros que tratan de separar, por decirlo así, las estaciones del año, ¿verdad? Que serían equinoccio y solsticio. Si usted nos podría ampliar un poquito más sobre estos términos. Ok, hablamos del efecto, o básicamente cómo visualizamos la rotación de la Tierra en su propio eje, que sería dividir nuestro tiempo en días. Sí. Cuando hablamos de la traslación de la Tierra alrededor del Sol, entonces consideramos los 365 días del año. Pero durante esos 365 días del año hay estaciones y bien marcadas en ciertos países. En los nuestros no, porque se encuentra justo en el Ecuador y básicamente es la línea media en la que el Sol, pues los rayos solares casi siempre están cayendo perpendicularmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estas 4 estaciones están divididas en solsticio de verano, equinoccio de otoño, solsticio de invierno y equinoccio de primavera. Entonces, ¿por qué se dan esas estaciones? Pues realmente de acuerdo al eje en el que se encuentra oscilando también nuestro planeta Tierra. Y es ahí donde aparece el otro movimiento, que es la precesión. Entonces, gracias al... nuestro planeta Tierra está dividido por un eje. Si lo vemos ahí, sería este eje rojo que se encuentra atravesándola como un pincho, ¿verdad? Sí. Entonces, si se fijan, nuestro planeta Tierra no está vertical, sino que está inclinado. Y está inclinado en un ángulo de 23,4 grados. Entonces, esa inclinación, mientras la Tierra va girando y va trasladándose también, esa inclinación va cambiando. Y es la que nos permite tener la marcación entre los equinoccios, que realmente un equinoccio es cuando no hay una diferencia entre el tiempo de duración del día y la noche. Es decir, el día dura 12 horas y la noche dura 12 horas. Mientras que en el solsticio es cuando la Tierra se encuentra en su máximo ángulo de inclinación y entonces allí el día dura un poco más, es un poco más extenso que la noche. Entonces por eso es que se le llama solsticio, un desequilibrio entre la duración del día y la noche, el día dura más. Entonces es como hacer la analogía, porque a veces cuando uno está en la escuela le platican de estos términos y a uno le cuesta asimilarlos porque los memoriza. Entonces, como para hacer la analogía del X, que es lo mismo, ¿verdad? Y Sol, que es... Y bueno, como también estamos hablando que la Tierra, vea ese bamboleo que está haciendo, ¿verdad? Bueno, ese movimiento del eje se está inclinando y vuelve a su punto. Pues es... esa duración entre ir de una inclinación a otra y regresar al mismo punto, según los cálculos de los astrónomos, se tarda 26.000 años en regresar nuevamente a su punto de inclinación. También tenemos el otro tipo de movimiento, que es la nutación. Pues nosotros, ahí vemos en la imagen, con la imagen es mucho más fácil verla. En 1728 fue donde prácticamente se estableció este movimiento de la Tierra. Si nosotros vemos cuando la Tierra está girando en su propio eje, también está formando como una especie de ondas de vaivén, acercándose y alejándose de ese eje de inclinación. Entonces, si nosotros lo pudiéramos graficar, veríamos ese movimiento. Vean esa onda, es cuando se acerca y se aleja de su eje de rotación. Entonces, cuando está haciendo toda su rotación, va haciendo ese movimiento de vaivén entre su eje. Y es lo que forma esa como especie de onda que vemos alrededor. Ahora, ¿por qué es causada? En 1728 no se sabía exactamente por qué era causada. James Barretti fue el primero que la propuso, pero no sabía el por qué. Hasta 20 años después
fue que se descubrió que realmente es el efecto del campo gravitacional entre la Luna y la Tierra que produce esa atracción. Pero ¿y por qué no todo el tiempo está ese efecto? Es decir, como quien dice, la Luna siempre está hablando a la Tierra y existe ese zigzag. Realmente es porque en el Ecuador, como se encuentra el ensanchamiento de la Tierra, ¿y por qué el ensanchamiento? Es debido a la rotación en su eje. A eso le llaman la fuerza centrífuga, que hace que la Tierra básicamente se ensanche en su ecuador. Entonces, en esos puntos la Tierra se encuentra con mayor cantidad de masa. Y recordemos que la fuerza gravitacional se da es el resultado de la atracción entre masas, ¿verdad? Entonces, la Luna, cuando aumenta el resultado de la fuerza gravitacional entre la Luna y la Tierra, entre contacto de Ecuador y Tierra, por decirlo así, es que hace que exista más fuerza de atracción. Entonces, por eso ese movimiento de vaivén, exacto, del movimiento del eje, pero en forma minuciosa, ¿verdad? Pequeñas proporciones, exacto. La verdad, que en la escala que nosotros la vemos, ya lo vemos un poco más extendido. El bamboleo de Chandler, usted también ya lo había mencionado. ¿Cuál sería este movimiento? Pues fíjese que este movimiento fue descubierto por Chandler, un astrónomo, en 1891. Y es básicamente en los polos, ¿verdad? Es donde se logra visualizar. Es, por ejemplo, si nosotros pusiéramos a rotar a un trompo, justo cuando ya el trompo está a punto de detenerse, este bamboleo aparece en una especie de bamboleo. No sé si se han fijado con los trompos. Cuando el trompo se tira, el trompo está girando, ¿verdad? Justo en algún punto, cuando ya el trompo se va a detener, empieza como a rotar un poco más, como, no sé, como más fuerte y a tambalearse en su propio movimiento. Sí. Entonces, ese justo es el movimiento que hace el planeta Tierra. Pero no se logra percibir como en los otros movimientos o tener gran efecto como en los otros movimientos porque es algo pequeño. Entonces, este movimiento, de hecho, no se sabe a ciencia cierta por qué se produce este bamboleo de Chandler. Se asume que uno de los efectos es el calentamiento global. Otro es por el aumento de salinidad en los mares, es decir, la cantidad de sal en los mares. Sí. Entonces, bueno, como les menciono, todavía no se sabe a ciencia cierta por qué se produce, pero se asume que en 1920 ese movimiento tuvo un desfase de 180 grados esporádicamente y en el 2006, durante 6 semanas, ese movimiento no existió. Después de 6 semanas nuevamente se produjo. Bueno, interesante todo lo de los movimientos y como en la introducción dijimos, no solamente son estos conceptos que nos habían estado enseñando a nosotros de traslación y rotación, sino que ya sabemos que hasta los momentos tenemos 5 movimientos en donde podemos describir cuál es el movimiento que hace la Tierra con respecto al Sol, a su propio eje o al espacio que también nos quedó pendiente. Con ustedes entonces, queridos televidentes, regresamos enseguida al segmento de Química para Todos. Buenas noches, muchas gracias por continuar en sintonía del programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Química para Todos estaremos platicando sobre los productos químicos que tienen los hongos. La verdad es que es un tema muy importante porque hay algunas personas que les gusta salir de gira y están expuestos a este tipo de organismos y conocer cuáles son los compuestos químicos que estos pueden causar diferentes intoxicaciones, vale la pena escucharlo. Así que espero se queden con nosotros en este segmento. Le doy la bienvenida a la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Hola Naomi, buenas noches, mucho gusto. Y entonces, bueno, pues ella es la que va a estar en todo este proceso de la información que tenemos con respecto a los hongos. Y para empezar, vamos ya empezar a profundizar ese tema de lleno, que usted nos explique qué es un hongo venenoso.
Bueno, un hongo venenoso, como su nombre lo indica, es un hongo que va a producir alguna afectación a las personas que los consumen o a los animales también. Hay organismos que obviamente consumen este tipo de hongos o setas, que también son conocidos. Sí. Son hongos que básicamente van a producir un efecto secundario negativo, como por ejemplo un problema gastrointestinal. Casi siempre se ven relacionados a problemas gástricos. También pueden producir somnolencia, hasta taquicardia, vómitos, náuseas, mareos, dolores de cabeza, y algunas personas desgraciadamente les ha llegado a producir hasta el coma o la muerte, ¿verdad? Porque algunos ingredientes activos de estos hongos, que básicamente estaremos hablando de hongos venenosos específicamente, podrían llegar a hacer una depresión del sistema nervioso central hasta producir un coma, por ejemplo. Bien, entonces la segunda pregunta, como muy importante, es ¿cuál o cuáles son estos productos químicos que producen que los hongos lleguen a producir intoxicaciones? Sí, la intoxicación puede ser a varios niveles, ¿verdad? A nivel hepático, a nivel de varios órganos, pero hay como 4 sustancias químicas bastante tóxicas. Podemos ver ahí, por ejemplo, uno de los hongos más comúnmente conocidos como un hongo que podría llegar a producir una afectación negativa. Y que pareciera que solo se ven en las películas, pero es un hongo que posiblemente lo podamos encontrar en algunas zonas boscosas, ¿verdad? Son muy llamativos y eso también no ayuda mucho porque o indica algo negativo o indica algo muy positivo porque llaman la atención. Ahora, dentro de los componentes químicos están las amatoxinas, están también los mucinoles, está el ácido iboténico y también tenemos una muy rara que se llama la orellanina. Ahora, en el caso de las amatoxinas, son compuestos que pueden producir muerte celular, básicamente en aquellos organismos que tengan alguna actividad de síntesis proteica. También estos hacen o producen una disfunción hepática. Casi todos estos ingredientes activos, una vez que son consumidos, pasan por lo que es torrente sanguíneo o van al intestino, de ahí van a hígado y se metabolizan. Y hasta que no metabolizamos estos componentes, no los vamos a expulsar, y el expulsar este tipo de compuestos va a ser por hígado o por riñón. Entonces por ahí hay una disfunción hepática. Además, que es importante decir que en el caso de lo que es las amatoxinas, la dosis letal para un ser humano solo es de 0.1 miligramo por kilogramo de peso. O sea, habría que ver cuánto pesa un organismo, cuánto pesa un ser humano o una persona que consume un hongo que esté con este ingrediente activo llamado amatoxina para ver cuánto sería su dosis letal. Sí. En el caso de la orellanina, es un alcaloide y una micotoxina que puede llegar a producir muchísimas afectaciones, como alteraciones del sistema nervioso, la gente se siente con somnolencia, vómitos, cefaleas, hasta la muerte. Es muy peligroso. Y en el caso de los dos últimos, el ácido iboténico y el mucinol, el ácido iboténico participa en una reacción que se llama la descarboxilación y se convierte en mucinol. Y el mucinol es un compuesto que se conoce como un principal o de los principales alcaloides hipnóticos, alucinógenos, venenosos que podemos encontrar en este tipo de hongos a nivel de lo que es la familia de los psicóticos. Bien, como usted mencionaba, es bien interesante ver en las zonas boscosas, cuando uno va haciendo estas caminatas y ve diferentes hongos o diferentes setas y los mira uno atractivos, ¿verdad? Y entonces es interesante que nosotros podamos saber o podamos conocer las diferencias de estos hongos venenosos y de los que se pueden comer, los comestibles, porque la distinción, bueno, la naturaleza como tal ya nos indica, ¿verdad? Por respecto a los colores, ¿cuáles son los colores que nosotros tendríamos que ver en un hongo para saber que es comestible y cuáles son los colores que nosotros podríamos identificar como hongos venenosos? Es tan inteligente la naturaleza, como usted lo mencionaba, y creo que en otro segmento también lo hablábamos, ¿no? Sí. De algunos mecanismos de defensa que tienen ciertos organismos, en este caso estas especies de hongos comestibles o no, que los colores rojos o amarillos se ven asociados a posiblemente compuestos u hongos, perdón, que no deberíamos de consumir. O sea, los hongos de colores, a tenerle un poco de cuidado hasta que no sepamos clasificarlos, y eso debería de ser una persona que fuera especialista en este tipo de estructuras, de compuestos, de hongos, de micotoxinas.
porque son muy llamativos, pero si los vemos en una parte boscosa, andamos haciendo senderismo, estamos haciendo una caminata, a veces encontramos este tipo de plantas, de vegetales, de organismos, y entonces vemos que tienen un color muy llamativo, pero que no es, no debería de ser, perdón, algo que deberíamos de estar consumiendo, porque no puede llegar a producir lo que hablábamos anteriormente. Si estos componentes que hablábamos, los 4 componentes, que son muchos otros, nosotros hacemos solamente un pequeño resumen, están incluidos en estos hongos, principalmente de algunas coloraciones, vemos entonces que podrían ocasionar hasta la muerte o la coma, o un coma en el paciente que o la persona que los ha consumido. Ahí vemos la fotografía de las setas que comúnmente conocemos en lo que es la parte gastronómica, ¿verdad? En lo que es la cocina. Nosotros hemos consumido, por ejemplo, estos que vienen enlatados, que tienen un color blanco, un poquito crema. Estos son los hongos comestibles, pero igual siempre tener el cuidado y la prevención de que si no conocemos a la familia a la cual pertenece, mejor no los consumimos, porque tendríamos que, como volvemos a decir, tener un poquito más de conocimiento de este tipo de compuestos. Sí, bueno, la verdad es que es muy interesante tener este tipo de conocimientos de micología, ¿verdad? Que es la ciencia que estudia los hongos, en este caso, porque igual cuando se anden con los niños, con sus hijos, con sobrinos, con primos, y los niños que son tan curiosos en ese sentido, a ver algo que está súper llamativo, un color rojo como el que estamos viendo en pantalla, es algo que puede llamar mucho la atención, y que algunos hongos, tengo entendido que con solo el hecho de tocarlos, ya expulsan diferentes toxinas que pueden causarnos una intoxicación. Sí, si hay alguna afinidad por tejido adiposo de piel, perfectamente ese tipo de ingrediente activo negativo tóxico va a ingresar al torrente sanguíneo y directamente a lo que es hígado y órganos de expulsión, como mencionábamos. Sí, y bueno, también conocer que la parte de los hongos, como el color beige, el color blanco, son los más favorables para comer, para el consumo, y pues la verdad que si se pueden comprar en un supermercado mejor, o ya enlatados, si se le quiere dar ahí un poco de sabor a la comida italiana, más que todo, ¿verdad? Que la gente utiliza este tipo de alimentos para pastas. Sí, culturalmente casi no estamos acostumbrados. Ajá. Si no viene en la pasta, en la pizza, nosotros difícilmente compramos un hongo enlatado, pero sí hay personas que acostumbran a consumirlos. Entonces, preferiblemente, como usted mencionaba, algo que ya esté enlatado, que ya está probado y que obviamente no va a tener alguno de estos ingredientes activos tóxicos. Bien, y como nosotros también queremos escucharla a usted diciendo nombres interesantes en latín, le quiero preguntar cuáles son algunos de los nombres que tienen los hongos que pueden producir, si uno los ingiere, pueden producir alguna intoxicación fatal o algo así. Entonces, es el momento de que nos ilustre usted. Sí, básicamente, como usted mencionaba, derivan de palabras latinas o conjunciones de palabras latinas. Y, por ejemplo, tenemos, aquí solo traje algunos, el Boletus pulcherrimus, que básicamente lo que tiene es muscarina y va a producir una afectación gástrica severa. Está también Entoloma sinuatum, que también va a producir una afectación gástrica severa. Y disculpen que los lea, pero es que de verdad que sí son difíciles. Sí. Hifoloma fasciculare, que también va a producir afectación gástrica. Lepiota subincarnata, que produce una afectación a nivel de hígado, porque lo que tiene es una amatoxina, que ya dijimos que produce una disfunción hepática. Sí. Y hay uno muy interesante que me gustó mucho el nombre, porque la verdad que parece hasta sacado de las películas de Harry Potter, porque se llama Paxillus involutus, que tiene a producir una afectación a nivel de lo que es el sistema autoinmune, y produce también hemólisis, o sea que está produciendo una afectación o una lisis de la parte hemolítica, o sea que está afectando las células de lo que es la sangre, ¿no? Las células de los glóbulos rojos de la sangre. Entonces el Paxillus involutus, aunque parezca un nombre gracioso, es un nombre dado a un hongo, una especie de hongo que va a producir un efecto tóxico y que ya sabemos deberíamos de tenerle cuidado. Bueno, entonces para que nuestros queridos televidentes puedan ver que en ese segmento hablamos de todo y hasta en latín, le agradecemos muchísimo, licenciada Rosana, por todo lo que usted nos estuvo compartiendo el día de hoy. Antes de la pausa vamos con el segmento de acreditación que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está pasando por este proceso. Al seguido de la pausa regresamos con el segmento de Así es la vida.
Bienvenidos una vez más a este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Hemos venido informando en segmentos anteriores sobre el proceso de la universidad en este camino hacia la acreditación internacional. En este proceso ha sido necesaria una organización interna que ha involucrado a toda la comunidad universitaria. Esta organización responde a las pautas que HCERES ha establecido para poder lograr el fin último, que es el de acreditarse. Una de las comisiones en las que se ha organizado esta universidad es la Comisión de Gobierno y Gestión Universitaria. Este día tenemos como invitado especial al vicerrector del Centro Universitario de Educación a Distancia, el magíster José Darío Cruz, quien además es el coordinador de esta Comisión de Gobierno y Gestión Universitaria. Bienvenido, licenciado Darío. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Esta es parte de lo que las comisiones y el trabajo de como dirigiendo esta gobierno y gestión universitaria tenemos que hacer, y es un gusto estar compartiendo con todos nuestros televidentes. Cuéntenos, licenciado Darío, ¿cómo es el trabajo a lo interno de esta comisión? ¿Qué es lo que hace la Comisión de Gobierno y Gestión Universitaria? Bueno, lo primero es la organización, la conformación de los miembros, de cómo fueron seleccionados, personas de mucha experiencia dentro de la universidad, que nos dan guía y luces sobre lo que nosotros estamos pretendiendo. Luego hay un personal de infantería, le digo yo, que es una fuerza de tarea, en donde hay colegas expertos precisamente en temas de investigación, porque este trabajo de autoevaluación de las carreras es complejo, es una mirada desde dentro, que luego es validada por un veedor externo y que luego conduce a un proceso de acreditación. Entonces debemos de ser lo más, por mucho que amemos la universidad, por mucho que la querramos, no se trata de esconder, sino de ser sinceros con lo que nosotros estamos haciendo, porque evaluamos con el fin de mejorar. Esta es una comisión que al escuchar su nombre, Gobierno y Gestión Universitaria, nos da la idea de lo más, desde la cúpula, cómo estamos a ese nivel. ¿Por quiénes está integrado para poder lograr evaluar ese dominio? El dominio lo que pretende es establecer la funcionalidad de la organización interna y administrativa de la universidad. Si la forma de dirigir y de conducir es la pertinente y es la apropiada, ese es uno de los elementos. El segundo tiene que ver también que tiene que ver con la dirección, es la misión y la visión de la universidad. Si es compartida por todos los que conformamos la universidad, si nos hemos apropiado, si nos hemos interiorizado de ella y si la hemos hecho parte nuestra. O sea, si yo soy profesor de esta universidad, no necesariamente directivo, mi quehacer responde. No veo solamente el árbol, la planta que me toca, sino que también tengo la mirada institucional. Eso es parte de lo que se pretende. Bueno, pues así como esta Comisión de Gobierno y Gestión, también hay otras comisiones, licenciado Darío, que vamos a ir conociendo poco a poco en este segmento. Agradecemos su participación este día. Gracias e invitamos a todos nuestros graduados, nuestros estudiantes a estar pendientes y atentos porque van a ser consultados, hay múltiples, van a haber grupos focales en todos los centros universitarios, encuestas en línea, para luego concluir con un informe que esperamos muestre la realidad de la universidad y que en noviembre nosotros estemos celebrando la acreditación de este centro de estudios. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros una vez más en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. En este su programa Vamos a Descubrir. Como humanos nosotros sabemos que estamos en diferentes relaciones, con relaciones de diferentes especies en nuestro hábitat, en nuestro ecosistema. Es por eso que en el segmento de Así es la Vida, hoy el magíster Javier García va a estar comentándonos también
un poco sobre todas esas relaciones simbióticas que existen entre diferentes especies en los ecosistemas. Buenas noches, Magíster Javier García. Buenas noches, ¿Qué tal? Naomi, muy bien, muchos saludos a toda la gente que está pendiente de este programa y a usted, por supuesto. Gracias. Entonces, en este segmento vamos a estar específicamente analizando cuáles son estos mecanismos específicos que hacen la interacción entre especies. Vamos a estar hablando de algunas relaciones simbióticas, como ya usted nos va a ir comentando, que podría ser el mutualismo, el comensalismo, el parasitismo. Entonces, para ir profundizando en este tema, ¿cuáles son esas relaciones que existen entre los animales que son de diferentes especies? Bueno, hay diferentes naturalezas de relaciones, hay una infinidad, de hecho, de relaciones entre organismos, hay incluso muchísimas relaciones entre organismos o seres que se llaman bióticos y materia abiótica. Hay una diversidad tremenda, entonces hoy principalmente nos estaríamos centrando en relaciones que tienen que ver con la naturaleza de los beneficios o de los perjuicios que se generan a través de este tipo de relaciones. Entonces, mucho se ha conocido como simbiosis, y normalmente asociamos el término simbiosis con cuando se generan relaciones positivas, se generan efectos positivos para uno y otro involucrado. Ya vamos a ver por qué sale esta especie en pantalla. Sin embargo, simbiosis es un término algo amplio que aborda una diversidad de relaciones entre los seres vivos. Y sí, entonces tenemos, por ejemplo, el primer tipo que está en pantalla ahora mismo, que es una relación simbiótica que se llama parasitismo, ¿verdad? Que es típico. Ahí tenemos una típica relación de parásito, que es un ser que está beneficiándose de otro al tiempo en que al hospedador, que en este caso es un humano, ese es un brazo humano, una pierna humana, le está generando un perjuicio. Claro. Entonces esa es una de las relaciones más sencillas en este tipo de categorías de relaciones entre seres vivos, y está caracterizado por eso, porque hay un afectado mientras otro muy beneficiado, como el caso de esta garrapata. Miren que el anterior es un ejemplo muy típico, y este que está ahora mismo no lo es tanto, pero es algo peculiar en realidad. De hecho, alguna vez podremos hablar solamente de parasitismo para explorar cómo hay algunas cosas que en realidad son bien especiales en la naturaleza. Miren que ese es un cucúlido, es un pájaro cucú, el grande, el de la derecha. Y el de la izquierda es un chipe, es una especie diferente. Lo que está pasando acá es que ese cucúlido tiene una práctica bien parasítica, bien especial, que lo que hace es que la madre viene y coloca el huevo en el nido de los otros. Y no le basta con eso, o sea, ella los va a empollar, no la mamá del cucú, sino que la otra especie lo va a incubar, y cuando nace primero el pájaro cucú, y no solo le basta con haber estado en el nido que alguien más le hizo, sino que él viene y bota los otros huevitos del nido y los quiebra. Entonces le cuesta tremendo, porque es un ave delgada, desplumada y débil, pues está recién nacida, pero ahí ella con todo el esfuerzo viene y bota un huevito, y bota el otro hasta quedar ella sola. Luego se vuelve tan grande que ni siquiera cabe en el nido, y siempre, ya que está grandecita, y siempre viene a alimentarlo la mamá, pero la falsa mamá. Entonces es un parasitismo súper estratégico, súper aprovechado, si se quiere, que ilustra este principio de la naturaleza de cuando una simbiosis es parasítica. Sí, la verdad es que nosotros podríamos ver o nosotros los mismos televidentes pueden saber que ese parasitismo igual pasa con los microorganismos que están en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que si nosotros no tenemos una cierta dieta balanceada y todo, pues también vamos a tener parásitos que nos van a hacer daño. Otra de las relaciones es el comensalismo. Si usted nos podría ampliar un poco sobre qué es esto. Correcto, el comensalismo es una relación simbiótica en la cual hay una especie que está siendo beneficiada, parecido hasta ahora, como habíamos visto en el ejemplo anterior, y la otra ni está siendo afectada ni está siendo beneficiada. Entonces es un comensal, como quien llega a un restaurante a aprovechar esos recursos, a alimentarse ahí, sin hacerle daño a su hospedador. Ahí tenemos el hospedador, en este caso es el tiburón,
y esas rémoras, esta muchas veces se ha conocido como relación simbiótica porque dicen, bueno, pero es que ya están limpiando al tiburón. Están comiendo de la piel, pero lo están limpiando. El tiburón en realidad no ocupa quien lo limpie. Sí. Él es una especie autosuficiente en muchos sentidos y muy independiente. Entonces lo que está pasando ahí es que cuando él come a mordiscos grandes y él come lo que él quiera. O sea, es un depredador del mar. Entonces las pequeñas partículas que resultan, que sobran, entonces las agarran las rémoras y también están comiendo de la superficie de la piel. Ellas están teniendo también un transporte gratis, ¿verdad? Sí. Porque eso no parece, pero en el mar o en cualquiera que sea nuestro medio gastamos muchísima energía en locomoción. Entonces ella es una energía que se están ahorrando. Entonces son sin duda beneficiadas y el tiburón es potente, fuerte, no es como una garrapata que nos está haciendo una herida que después se nos puede infectar, que nos está sacando sangre, que tenemos después que cicatrizar, entonces invertir recursos para eso. En este caso eso no está sucediendo. Entonces es una relación de comensalismo. Pero hay más ejemplos, hay un ejemplo todavía más clásico al respecto, y es, por ejemplo, los niditos. Mira, ese es un nidito de colibrí, para referencia tiene una llave para que vean el tamaño, ¿verdad? De esos huevecillos. Sí. Pero entonces ahí la especie, el ave está siendo beneficiada y el arbolito que está manteniendo estos niditos no recibe ningún beneficio directo por tener esos huevos, pero tampoco está siendo afectado. Entonces es un comensalismo, otra de las relaciones que existen en la naturaleza. Sí. Vemos entonces, como usted ya nos está compartiendo, que hay relaciones en donde unos están siendo afectados, los otros no, en donde hay unos que son beneficiados y los otros, pues la verdad es que, como decimos al buen hondureño, parte sin novedad, no le afecta en ningún sentido pues ayudar o que los demás se beneficien. ¿Cuáles son las otras relaciones que pueden tomarse como positivas para ambos especies en la interacción? Ok, lo que normalmente se conoce como simbiosis, pero que ahora decimos que simbiosis es un término más amplio, que aborda tanto positiva con positiva, negativa con negativa o neutras. Las relaciones simbióticas que son de beneficio para ambos involucrados se llaman mutualismos. Y también se dan mucho en la naturaleza. Esto es comparable como el estudiante que le da tutoría al otro, que le explica al otro. Sí. Donde no solo el que está aprendiendo es beneficiado, sino que el que enseña también. Dicen que no hay mejor forma de estudiar que enseñar, no hay mejor forma de aprender algo que enseñándolo. Entonces ahí podemos decir que hay un ejemplo de simbiosis en nuestro entorno académico, pero en la naturaleza se da muchísimo. Entonces, por ejemplo, una de las, si regresamos a la imagen anterior, algo que es muy, muy famoso es las algas que se llaman zooxantelas. Esas, mire, Nao, que se vuelven parte del coral. O sea, ese coral, esas anémonas, esos nidarios, esos parientes de las medusas, comen cierta materia a través de su boca y sus tentáculos, que tienen nidositos, que son ponzoñosos, pero entonces meten una pequeña cantidad de alimento. Pero un gran complemento a esta dieta se da en que esas algas vienen y también ingresan por la boca del animal y se hacen parte de sus tejidos. O sea, se fusionan con sus tejidos. Entonces, ¿qué pasa con esas algas? Que esas son algas fotosintéticas, las podemos ver que son color verde. Entonces ellas son capaces de agarrar el sol natural que hay en ese arrecife y, como todo proceso de fotosíntesis, transformarlo en azúcares, transformarlo en carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? Que ella se está sirviendo de un gran cobijo ahí, está siendo protegida por una especie que tiene naturalmente una toxina para ahuyentar sus presas para ahuyentar sus depredadores o para capturar presas, y que se puede meter adentro de un gran esqueleto de carbonato de calcio. Entonces ella está más que protegida, pero le proporciona nutrientes que produce de gratis, o sea, gracias a su maquinaria interna, son autótrofos, produce a través de la fotosíntesis material que después pueden aprovechar las dos, y también la comida que tiene disponible el nidario el animalito también se lo aporta al alga. Entonces es una simbiosis muy importante, y veíamos anteriormente, si podemos ver la siguiente imagen, es que cuando se da lo que se llama blanqueamiento de coral, que es lo que vemos en el lado derecho, es porque justamente se ha acidificado tanto el mar que ya el alga, la zooxantela, ya no tiene un ambiente propicio para prosperar, entonces se va de los tejidos del alga, del coral. Entonces se da esta pérdida de coloración, que es la que le da este tonito verde.
Pero hay muchísimos más ejemplos. Imagínense en este caso de la vaca, que come y come y come y come y come celulosa, ¿verdad? Come grama. Come de hecho más de 100 a 120 libras de grama al día. Yo tengo una hermana que creo que pesará, no llega a las 120 libras. Una vaca puede comer más que ese peso a pura grama. Y sin embargo, ese material, ese azúcar, esa celulosa, ese carbohidrato no es digerible para ella, así como para nosotros. Nosotros no podemos comer papel, no podemos comer monte de ese tipo, porque no lo digerimos. Entonces ella para esto hace una simbiosis con unas bacterias en su rumen, en su estómago, que se encargan de degradar ese material a formas que ella sí puede aprovechar. Entonces es una simbiosis porque le da una casa, le da comida, sobre todo le está metiendo 120 libras de grama al día, que le está dando pura comida, de pura celulosa, que ellas sí aprovechan, pero que ella no, pero que después lo que ellas degradaron sí lo va a poder usar. Entonces una simbiosis más. También relacionado siempre a este tipo de fauna, una que tenemos nosotros. De hecho, agarramos puras especies que tenemos nosotros en Honduras. En este caso, las vacas son traídas, son exóticas, pero las garcitas bueyeras sí son muy de nosotros. Y ahí también están haciendo una especie de simbiosis, no porque le coman los parásitos a ella de su piel, pero sí porque cuando anda caminando el ganado, ella revuelve las garrapatas, son garrapateras, comen ese tipo de insectos, de artrópodos, y entonces comen esos bichitos que más adelante se le podrían haber venido a pegar a ella para ya así ocasionarle un daño. Entonces ahí también hay otra relación simbiótica. Ella le revuelve su comida, ella se las comen y entonces ya son animalitos que no se le pegan a la vaca. Y pues podemos quizás ir ver los últimos de los ejemplos. Miren que aquí tenemos a este pez, que es súper famoso porque tiene esa lamparita. Son peces de aguas profundas. Y entonces al encenderla, ese es un llamativo irresistible para especies que están a oscuras, ¿verdad? Entonces ahí está moviendo esa lamparita que se enciende, es bioluminiscente, o sea, ahí es la vida la que es capaz de hacerla brillar, es un factor biótico que la hace brillar, para que entonces esa especie que se dejó encantar por esa luz es fácilmente comida de un solo mordisco. Y que ya habíamos platicado en programas anteriores de ese tipo de características de estos. De bioluminiscencia, correcto. Entonces, ¿dónde está la simbiosis ahí? De que esa lucecita no la produce el pez, sino que esa lucecita la producen bacterias también, que ellas sí son bioluminiscentes, o sea, ellas agarran luciferina, luciferasa y oxígeno disuelto del agua para hacer encender, para generar ATP que luego se manifiesta en la forma de luz. Entonces, claro, ella tiene también en ese bombillito, tiene un cobijo, tiene transporte, tiene todo lo que ocupa. Y él se beneficia de una lucecita que por sí solo no es capaz de producir y que le procura alimento. Bien. Bueno, ha sido bastante bueno todo lo que usted nos ha compartido y la verdad es que así nosotros podemos ver también que como en el mundo animal, en todo lo que engloba, pues también hay diferentes relaciones que hacen que uno se puedan beneficiar o puedan perjudicar el uno del otro. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartió hoy. Gracias. Con ustedes, queridos televidentes, les invito a que se queden después de la pausa. Regresamos enseguida. Hola, sean todos bienvenidos a su espacio, ¿Es mito o ciencia? Hola, Fabi. Hola, Helen. El día de hoy, como todos los otros días, traemos mitos muy interesantes. Y esta vez, el tema es animales. Exactamente. Y bueno, pues, ¿por qué no comenzamos con las aves? Fíjate, Helen, de que pues nos encanta mucho esto. Y para ello se me viene pues lo que es el avestruz. ¿Qué opinas tú? ¿Has visto alguna vez un avestruz? Sí, infinidad de veces. Creo que la mayoría también de nuestros televidentes ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de ir a un zoológico y poder ver lo que son estas aves. Ahora, lo importante es el mito. Si en realidad el avestruz cuando se siente con temor, ella entierra su cabeza. ¿Has notado alguna vez esto? Pues enterrar su cabeza jamás lo he visto. He visto que las agachan, que tienden como a quedar con su trompita hacia abajo, con su piquito para abajo, pero enterrarla bajo la tierra, no. Bueno, ¿qué nos dice la ciencia respecto a esto?
Fíjense, televidentes, que la ciencia nos dice acerca de que la avestruz, en realidad, ella no entierra su cabeza. ¿En qué sentido? Algunas veces ella lo que hace es excavar. Y excava ya sea para protección de sus huevecillos, o algunas veces sí, cuando se siente un poco atemorizada, pues ella lo que hace es poner la cabeza en la superficie y esperar como que sea confundida con un arbusto. Entonces es bien interesante saber de que ellas en sí no tienen el tiempo para estar excavando, ¿verdad? Cada vez que ellas se sienten amenazadas. Algunas veces hasta en varios estudios científicos han notado de que se hacen las muertas, así como los demás animales, otros animales que tienen este mecanismo de defensa, que se tiran, ¿verdad? Y quedan en la superficie terrestre como que fuera un animal muerto. Imagínate, Helen, qué interesante. Muy interesante, sí, también es muy importante, ¿verdad?, acerca de que ellas entierran sus huevecillos. Y esto, pues, como tú decías, también lo tienen otros animales, como son los reptiles, como ser, ¿verdad? Las tortugas también entierran sus huevecillos en la arena para protegerlos, pues, de estos depredadores, ¿verdad? Los depredadores mayores. Pues, Fabi, hablando también, ¿verdad?, en respecto a las aves, pues, ¿alguna vez te ha tocado visitar algún parque o estar, no sé, en la calle y ves un nido de pájaros? Pues fíjate, Helen, de que en realidad en mi casa hay un jardín, ¿verdad? Y por lo general, en los palos frutales que tenemos, siempre me fijo de que hay un nidito de pajaritos. Y muchas veces hay hasta colibrís, fíjate, bien seguido. Muy bonito, ¿cierto? Bueno, pero el mito del día de hoy nos habla acerca de que nosotros, los seres humanos, tocamos a estos polluelos. En realidad, las madres, las aves, ¿las dejan? ¿Las abandonan? ¿Tú qué crees? Pues fíjate que en los pichinguitos, en los muñequitos, me he fijado varias veces y hay unos episodios ahí de que sale de que si tocan al polluelo, entonces más bien lo tiran del nido, ¿verdad? Porque ya lo tocó un humano. No sé qué tan cierto sea. Bueno, pero el mito del día de hoy, pues déjenme aclararles que es totalmente falso, porque recordemos que las aves lo que tienen más desarrollado son el sentido de la vista, no el sentido del olfato. Ellas se guían como los seres humanos, ¿verdad? Y al ver, al tocar a sus polluelos, entienden que son lo mismo. Es totalmente falso que nosotros vamos a dejar impregnados, a estas aves cuando nosotros las manipulamos, las tocamos, las recogemos cuando a veces se han caído del nido. Es totalmente falso. Aquellos que nos decían nuestras madres, no la toques porque el ave la va a dejar, el pájaro la va a dejar y ya no la va a reconocer como su hijo, como su polluelo. Esto es totalmente falso, porque como les decía, el sentido de ellos desarrollado no es a través del olfato, sino a través de la vista. Bien interesante, Helen. Entonces, lo que sí hay que tener, pienso yo, un poquito de cuidado, ¿verdad? Siempre, de que cuando miremos un nido o un pajarito tiernito, no estarlo manipulando, ¿verdad? Porque obviamente podemos pues causar algún daño. Y también un nido, si obviamente si está arriba de un árbol y eso, no vamos a estarlos puyando o ver algún niño que está en eso, porque obviamente se puede quebrar, si todavía no han nacido, se puede quebrar el huevecillo, ¿verdad? Son tan indefensas estas aves en sus primeros tiempos, ¿verdad? En sus primeras edades, por decirlo así, que como tú decías es aconsejable, pues si se caen del nido, pues recoger, ayudar, es un animalito, ¿verdad? Es un ave. Pero para jugar, en el caso de los niños, que los niños son tan curiosos, siempre quieren estar conociendo, viendo, aprendiendo más, pues tenerles un cuidado, ¿verdad? Un cuidado especial. Exacto. Y fíjate, Helen, que para esto se me viene a la mente, cuando dijiste de curiosidades, sabemos que se me viene un ave a la mente, sabemos que no tenemos aquí en Honduras, que es el flamenco, ¿verdad? Pero sí lo hemos visto en la televisión y lo hemos visto también en varios programas, en películas, ¿verdad? Y lo cual a mí me parece pues hermoso, siempre como miramos la posición del flamenco. En una pata. En una pata. Entonces el mito es que si en realidad ellos están siempre en una pata para no perder en el agua, para no perder la calor. Pero déjenme decirles que la ciencia dice, pues tras varios estudios, de que ellos lo hacen por un descanso, ¿verdad? Porque también hay evidencias fotográficas y evidencia científica, ¿verdad? De que ellos están siempre descansando en una patita, no solo en el agua, no solo para perder la calor, sino que también en otras áreas terrestres,
Entonces esto quiere decir de que ellos están conservando su energía, ¿verdad? Ellos no están perdiendo ni el calor, ni están aumentándolo, sino que ellos, por decirlo así, están en una posición de relax. De descanso, como decimos nosotros, ¿verdad? Tan bellas que son esas aves, Fabi, como tú dices, pues aquí en Honduras pues no contamos con este tipo de aves, pero sí, pues como decías, las hemos visto muchísimo en las películas, en las famosas películas hawaianas, ¿cierto? Colores tan bellos de estas aves. Y el color es hermoso. Precioso, sí, Fabi. Sí. Bueno, pues saliéndonos un poquito ya de las aves y hablando siempre un poco acerca del camuflaje, pues el camaleón, el famoso camaleón que sale en las películas. ¿Alguna vez has oído hablar de él, Fabi? Pues fíjate que sí, Helen, y fíjate que todos los niños, hasta los que nos pueden estar viendo ahorita, en la famosa película que estuvo bien de moda, la de Rapunzel, ¿verdad? Enredado. Que enredado se salía, ¿verdad? El camaleón, y podríamos notar que él cambiaba de color, ¿verdad? Para su camuflaje. Pero ¿por qué cambiarán los camaleones de color? ¿Será verdad que es para camuflajearse de los depredadores como anteriormente decíamos? ¿Realmente ellos cambian de color para salvar su vida? ¿O por qué otros aspectos lo harán? ¿Tú has oído hablar de eso, Fabi, que lo hacen para camuflajearse de sus depredadores? Sí, claro que sí. Acordate que siempre cuando hablamos de un camuflaje, es verdad, para protección de ellos. Ellos lo hacen para un tipo de protección. O sea que si no están en peligro, ellos no van a cambiar de color. Ah, pues nos tendrías que decir qué dice el mito. Pues la ciencia nos explica que el camaleón no va a cambiar de color solo porque se sienta amenazado. El camaleón en sus diferentes en sus diferentes capas de piel, tiene pigmentos que hacen que una vez que la luz incida, cambie de color, pero no solo cuando se sientan ellos amenazados, sino que puede ser por su estado de ánimo, la temperatura puede influir. Hay muchos factores que influyen a que ellos cambien de color y es totalmente falso que, bueno, está en una pared y va a tomar el color o la forma de la pared. Ellos cambian de color, como les decía, según los pigmentos que tienen cada una de sus capas, en la capa de su piel. Entonces el camaleón no solo cuando se vea aterrorizado porque piensan que lo van a atacar, él va a cambiar de color, sino que lo va a hacer cada vez que haya cambio de temperatura, esté en el agua, el sentido de las emociones, porque los animales recordemos que también tienen emociones. El sentido de cómo él esté, según eso, él va a estar cambiando de color y no es que ellos deciden el color, sino como les decía, la luz que incida en los pigmentos, pues esto van a hacer el cambio de color. Qué interesante realmente, Helen. Por eso el tema este de los animales, bueno, como todos los temas, son bien interesantes y también damos un poquito de conocimiento general, ¿verdad? Todos nosotros televidentes. Por si algún día llegamos a ver un camaleón, ya sabemos cuáles son en realidad las capas, la pigmentación, que es lo que hace la reflexión también de la luz en ellos. Exactamente, Fabi. Y fíjate, Helen, de que siempre los invitamos a todos ustedes, ¿verdad? Que nos sigan en nuestra página de Facebook, CCNN, vamos a descubrir, ¿verdad? Para que nos dejen sus comentarios, nos escriban. Siempre los invitamos con lo de los mitos y nos puedan poner, ¿verdad? Mitos que ustedes quieren que nosotros desarrollemos aquí en el programa o podemos llegar a cubrir, ¿verdad? Ahora en su localidad, ¿verdad? Entonces siempre los esperamos y déjenos sus comentarios. Hasta la próxima.